Ok, empiezo. Muy buenas tardes, muy buenos días, según donde estén. Estamos en una nueva charla Tejer Redes con una invitada y un invitado muy especial, Felipe y Roxana. Ambos son de Chile. Tienen en particular dos cosas: estudiaron ingeniería, pero se dedican a la biodanza. Y además de ser ingeniero, les gusta mucho y trabajan y desarrollan parte de su labor profesional en los temas organizacionales. Entonces, esta rareza de qué es la biodanza o para qué sirve, etc. Lo que sí puedo decirle, y yo le contaba a Felipe y Roxana que tenía ganas de utilizar un minutito para hacer una reflexión. Mucha gente habla de colaboración, ¿vale? Muchas personas tratan de implementar colaboración en los modelos organizacionales o en procesos colaborativos. Y efectivamente la colaboración es una palabra muy bonita, pero no fácil de practicar, ¿vale? Por ahí dicen algunos antropólogos que la colaboración viene intrínseca en nuestro ADN, ¿vale? El ser humano en su inicio fue altamente colaborativo. Para poder, yo siempre lo digo, y lo dicen los antropólogos, para aprender a comunicarse, a alimentarse y a reproducirse, tuvo que hacerlo de manera colaborativa, ¿vale? Pero algo pasó en el camino, que esa colaboración se empezó a desformar y empezaron a aparecer modelos de funcionamiento mucho más individualista, la jerarquía y la colaboración empezó a ser en muchos casos una utopía, ¿vale? Y parte de todas estas conversas y lo que hacemos en TGR es demostrar que la colaboración no es una utopía y que al revés, ¿vale? Nosotros podemos despertar en nuestra biología la colaboración, porque eso es lo importante. Una cosa es decir que hacemos colaboración, y yo he visto mucha gente que tiene el cartel de yo soy colaborativo, colaborativa, y a veces cero patatero, como dicen por aquí en la península, por estos lados. Y efectivamente la colaboración es algo que está en la biología, y hay que entrenarlo, ¿vale? Y hay que entrenarlo desde el cuerpo, porque si no movilizamos el cuerpo, no vamos a despertar la colaboración, y si no despertamos la colaboración se nos hace muy difícil entrar en mecanismos de cultura colaborativa, de prácticas colaborativas y en modelos de gestión que muchas veces hablamos, holocráticos, sociocráticos, NER y cuanta cosa ustedes quieran ponerle el nombre al sistema. Por lo tanto, hoy día tenemos dos invitados e invitadas que nos van a hablar desde la colaboración, ¿vale? Pero de cómo incentivarla. Y ahí la biodanza, como otras veces hemos hablado de otros conceptos como el teatro, el sociodrama, etcétera, nos ayudan a despertar los procesos colaborativos, ¿vale? Porque sin más, Felipe, Roxana, todo suyo el escenario. Muchas gracias, Cristian. Bueno, así que primero agradecer la oportunidad de leer un espacio a la biodanza para poder compartir cómo se puede aplicar en las organizaciones y como un camino. Pusimos ese título con Roxana, que es un camino, es una posibilidad de poder transitar el camino del cambio que no termina nunca, ¿cierto? Hasta el último suspiro de vida, desde a nivel personal y también a nivel organizacional. Entonces, desde ahí preparamos un mini guión que queremos compartir. ¿Qué es la biodanza? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se practica? Y luego contar nuestras experiencias personales para dar paso a la conversación entre todos, ¿sí? Entonces, comienzo yo contando qué es la biodanza y voy a contarla a través de la definición más actual de qué es la biodanza. Entonces, la biodanza es un sistema de integración humana. Interesante que aparezca la palabra integración. Conmigo mismo, el cuerpo como un todo, una parte disociada, yo con el otro, yo conmigo. Es de renovación orgánica, de reeducación afectiva y de reaprendizaje de las funciones originarias de vida en ambiente enriquecido. Entonces aparece la integración, la renovación orgánica, que aquí apuntamos directamente a un sistema de renovación biológica, y de reeducación afectiva, en lo cual lo que trae es la capacidad de desarrollar el vínculo con otras personas. Y el reaprendizaje de las funciones originarias de la vida hace referencia a conectar con el origen, con la esencia, con los instintos, cómo a partir de la reconexión con nuestros instintos, que son con los que nacemos, le vamos dando fuerza en el presente, en una identidad que en la medida que vamos creciendo y por la cultura, por la realidad que nos tocó vivir, se van reprimiendo. ¿Y cómo esto opera? ¿Cuál es la metodología? La metodología consiste en ¿qué?
en inducir vivencia. Entonces, ¿qué es una vivencia? La vivencia es una experiencia vivida intensamente en el aquí y en el ahora. Entonces, la metodología consiste en inducir vivencias. ¿Cómo? Por medio de la música, del canto, del movimiento y de las situaciones de encuentro en un grupo. Entonces aquí aparecen cuáles son los recursos que utiliza la biodanza. Utiliza la música, utiliza a veces el canto, el movimiento, y por lo tanto el cuerpo está presente, ¿no? Lo que decía Cristian. ¿Cómo nosotros podemos hacer colaboración? La hacemos con el cuerpo, la acción se realiza a través de un movimiento, conmigo, con un otro. ¿Cómo yo colaboro? Colaboro con un otro. ¿Cómo muevo mi cuerpo? ¿Cómo está? ¿Qué siento? Entonces, esta vivencia integradora que se inducen a través de la música, del canto y del movimiento en situaciones de encuentro en grupo. Y el grupo es otro recurso súper interesante. Nos movemos en grupos, no somos seres aislados, formamos parte de un todo. Entonces, eso sucede también como un recurso que ocupa la biodanza, el grupo, ¿sí? Y bueno, cito esta mini definición y quizás tú, Rosana, a complementarme y poder avanzar con el para qué sirve todo este sistema. Quisiera, que a mí me gusta mucho citar a Rolando, bueno, la biodanza fue creada por un chileno en el año 1965, eso también es algo que destacar, digamos. Lo desarrolló en varios continentes, abrió escuelas en Brasil, en Argentina. Hay una red muy grande también de biodanzantes y profesores de biodanza. Bueno, yo soy profesora, pero hay alguien que está con el audio ahí. También soy ingeniero, como dice Chris, y coach, y trabajo para Tejer Redes, así que también quería recordar, aquí me gustó era poeta Rolando Toro también, así que también me gustó. Mira, estamos demasiado solos en medio de un caos colectivista. Hay un modo de estar ausente incluso en nuestra presencia, en el acto de no mirar, de no escuchar, de no tocar al otro. Lo despojamos sutilmente de su identidad. Estamos con el otro, pero lo ignoramos. Esta descalificación consciente e inconsciente incluye la patología del ego. Celebrar la presencia de otro, exaltarla en el encanto esencial del encuentro, es la pasibilidad saludable. De este modo, la biodanza participa de una visión diferente, propone la búsqueda de un nuevo modo de vivir, despierta nuestra sensibilidad adormecida para vivir mejor. Necesitamos un sentimiento de intimidad, de unión placentera y de gracia estimulante. En estas necesidades naturales he basado la biodanza. Me gustó transmitir un poco en esta pequeña lectura de lo que Rolando quería transmitir a través de recuperar el encuentro con el otro. Entonces, la biodanza es un sistema que es difícil de explicar por palabras. Nosotros con Felipe conversamos ahí cómo podemos expresar algo que es tan vivencial, porque se basa en la experiencia, en la vivencia intensamente vivida en el aquí y en ahora. Porque esta integración, digamos, o al revés, integra porque estamos disociados de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras partes corporales, disociados de la naturaleza, disociados de nuestro entorno. Entonces, esa disociación es como sinónimo de enfermedad también de la sociedad. Y a través de la integración individual y también grupal, logramos salud, logramos un estado donde se nos permite sentirnos más plenos. Entonces, estudiando un poco para tratar de transmitir de alguna forma lo que hace la biodanza es que trabaja con nuestras partes y nos va como uniendo, nos va como asentando nuestra identidad a través de esta integración, del sentirnos parte de algo y también primero conectarnos con nosotros mismos. Porque el cuerpo también, si uno observa el cuerpo, Felipe sabe hay un poco más respecto, cuando uno observa a alguien, cómo se mueve, cómo danza, uno tiene una idea de cómo se mueve esa persona. Si se mueve mucho desde la cabeza, si no mueve mucho las caderas, cuánto está conectado con la alegría de vivir. Entonces el cuerpo también es una forma de expresión, es una forma de nuestra expresión en la realidad en el fondo. Nosotros a través de nuestro cuerpo vivimos en esta existencia. Entonces la biodanza también a través de la corporalidad accede a ciertas partes que son inconscientes y también despierta potenciales dormidos. Pero lo más lindo de lo que quiero transmitir, porque hay una cosa tan contundente en lo metodológico, y es que a través del contacto del otro yo me reconozco a mí mismo. Entonces mi identidad despierta con el otro. Y ahí lo linkeo un poco con la colaboración, que bueno, el modelo CLEGES que trabaja Tejer Redes, trabaja también, y pone exalta mucho la fraternidad.
el Eros, necesitamos recuperar eso para poder después articularnos, porque el amor, en el fondo, el amor y la aceptación del otro, con sus luces y sus sombras, nos facilita luego poder colaborar realmente, no desde una postura, sino desde un real ser. Entonces, la biodanza, al expresar nosotros corporalmente, y viviendo la danza, porque no es que yo vaya a danzar igual el cuerpo como con una forma, sino que voy expresándome a mí mismo a través del movimiento. Entonces algo mucho más profundo que lo hacían los primitivos, y ahí me voy reconociendo a mí mismo, y cuando danzo con otro, o cuando lo miro a los ojos, o cuando me acaricio con otro, en la cara, en el cuerpo, me siento a mí mismo, pero también siento al otro. Entonces es una reeducación afectiva que va sucediendo, y una integración corporal, y una integración, como decía Rolando Toro, entre la afectividad y el pensamiento concreto. Entonces, porque hay una disociación del pensamiento concreto y la afectividad. Y ese es como la gran enfermedad de la sociedad. Entonces la biodanza se propone como una forma de integrar todos estos puntos que he conversado con ustedes para generar una transformación existencial. Es un proceso progresivo, grupal, donde se va generando un espacio de acompañamiento, donde nos vamos encontrando y nos vamos conociendo, pero sin lenguaje. Entonces recuperamos la instancia más profunda de conexión mamífera, que tiene que ver con el contacto. Así como los animales se acicalan entre ellos, somos un mamífero, entonces como que nos recupera y nos conecta nuevamente con ellos, pero de una manera muy progresiva y muy suave, ¿sí? Pero sí también es desafiante. También es desafiante. Para hacer biodanza también hay que salir, hay que permitirse ser vulnerable. No sé, Felipe, si quieres complementar algo de lo que yo estaba transmitiendo. Está súper bonito citar a Rolando, que es un chileno que creó la biodanza, el sistema, y como contaba la Roxana, es muy bonita la historia de cómo fue cautivando a las personas y fue creando escuelas en distintos lugares. Hay muchas escuelas en muchísimos países, en varios continentes, y muchos profesores y distintas asociaciones internacionales y locales. Es muy potente cómo lo creó. Y también contarles que Rolando fue nominado al Premio Nobel de la Paz en un momento, y fue nominado por una persona en España por el trabajo que hizo. Quizás para ir avanzando hacia la conversa, sintetizar un poco eso, el para qué sirve este sistema tan potente. Entonces sirve para generar integración entre las personas. Primero con uno mismo, como decía la Roxana, me integro conmigo mismo, y eso me permite poder ver un otro. Entonces, y ahí está el encuentro humano, el vínculo afectivo que se va generando. Y a la medida que me conecto conmigo a través del sentir en la biodanza, le da mucho espacio al sentir. Le damos el espacio al sentir. Entonces, cuando hacemos la práctica, hay una parte que es el relato de vivencia, que es breve, y luego es la parte vivencial. Entonces, en la parte vivencial dejamos de hablar para darle el espacio al sentir. Es como si apagáramos el córtex y activáramos el límbico hipotálamico y el reptiliano a tope, en donde siempre hay un nivel de conciencia que es más bajo. Y a la medida que vivimos, o tenemos esta experiencia con el cuerpo, con un otro, damos esa posibilidad al sentir. Entonces permite esta integración humana. Entonces ya podrán imaginarse, como contaba la Roxy, entre la colaboración y el vínculo con el Cleges y Tejerré es notable. Esta sería como la operativización a través del cuerpo, de cómo se vive. ¿Cómo se vive esto a través del cuerpo? Mira, la biodanza es una manera de vivir esta experiencia integradora. También a nivel biológico permite una renovación orgánica. Como nos vamos eliminando, reduciendo nuestras disociaciones, vamos reduciendo también todos nuestros desórdenes o desorganizaciones internas. Entonces lo que nos ayuda mucho también a reducir todo el estrés, ¿cierto? La vivencia intensa en el aquí y en el ahora es presente, y sentir esa vivencia de presente es muy liberadora. Bueno, estoy ni en pasado ni en futuro, estoy aquí y ahora, conmigo y contigo. En presencia con un otro, me percibo. El otro me otorga identidad, integración. También, ¿qué nos permite?
el reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. ¿Esto qué es? La conexión con nuestros instintos, empezar a actuar de nuestros instintos que están tan reprimidos desde que vamos creciendo en la educación, en el colegio, en la universidad, o lo que nos haya tocado en la cultura. Entonces también es actuar desde ahí, desde el instinto. Entonces va integrando todos los recursos que nosotros tenemos como seres humanos y que habitan en nuestro cuerpo, ¿cierto? Tenemos la parte intelectual, que se asocia a la razón, a la reflexión, está el sentir, y también están los instintos, ¿no? En el cerebro triuno están los tres, entonces la integración de estos tres sistemas. Es como una plataforma que a través de la vivencia nos activa nuestros recursos. Sería como la conexión. Y el otro que cuando es la vivencia integradora es una experiencia armonizadora. Acá en biodanza se estimula y se trabaja la parte sana, la parte positiva. No se induce una emoción en particular, sino que uno vive una serie de emociones y son inducidas a través de la armonización, ¿sí? Y yo creo que esos 4 como conceptos, si uno los lleva a organización, es lo que suele estar ausente en lo cotidiano. Entonces, es un sistema que en la medida que, con mucha creatividad, porque todas las dificultades. Uy, Felipe, te silenciaste. Está silenciado, Felipe. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, estaba contando eso, no sé si está justo terminando de sintetizar un poco eso, el para qué sirve, y luego el cómo lo practicamos, Roxana, cómo practicamos la biodanza. Bueno, primero que nada, ahí voy a insertar otro concepto que me gustaría dejarlo, pero se realiza semanalmente, se realiza en grupo, o sea, en el fondo se genera un espacio de contención, ese espacio es el grupo, ¿ya? En sesiones cortas de 1 hora, 1 hora y media, donde hay una metodología que te hace transitar por estados desde la identidad, es que identificándome mi yo a través del otro, sintiéndome, como reconectándome conmigo, hasta ir transitando a un trance o un trance regresivo, o regresión que le llama Rolando, que es cuando tú te fundes con el todo. Entonces, son 200, estaba viendo que son alrededor de 250 ejercicios que nosotros tenemos en música, de distintas líneas, que son la línea de la sexualidad, la creatividad, la afectividad, la trascendencia y la vitalidad, que se van trabajando también en las sesiones. Esos son como los pilares del modelo teórico. Y vamos en una clase donde vamos pasando desde la identidad a la regresión, que es esta conexión con el todo, que produce entonces ese continuo pulsar entre el yo y el todo. Y hay ejercicios que estimulan esa conexión con el todo. Entonces, bueno, en términos prácticos, un proceso progresivo, donde hay grupos de inicio primero, que puede ser de 1 a 6 meses, después está el grupo de profundización, y ya la etapa que Rolando decía que la idea era la transformación, cuando tú integras la biodanza en tu vida, como el caso que hicimos Felipe y yo, en que la biodanza nos transformó y nos hizo estar donde estamos. O sea, yo terminé estudiando coaching, terminé haciendo trabajo colaborativo, después he sido gerente, directiva internacional, porque cuando era directiva internacional, con lo que sobrevivía al estrés era haciendo biodanza, porque sentía una contención cotidiana con eso, sentía que me llenaba de energía, y todos íbamos ahí toda la semana que por favor, yo llegaba de traje y ahora vivo otra vida completamente distinta. Entonces parte para mí de mi cambio, como era muy importante, fue la biodanza. Entonces es un proceso acompañado, como digo, grupal, donde se realizan ejercicios con música, donde es muy importante la música, porque la música deflaga y transporta ciertos lugares donde queremos habitar, explorar. Y se realiza aproximadamente 1 hora y media. No sé si hay algún otro detalle que... Y bueno, no se habla, por ejemplo, de algo súper importante, que ahí no trabajamos desde el lenguaje, sino que desde la expresión corporal y afectiva, pero a través de la mirada y del contacto. Súper, súper, súper. ¿Te parece, Roxy, que contemos nuestras experiencias con la biodanza? ¿Sí? Tú ya comenzaste ahí. Bueno, y yo muy parecido a la Roxana. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una consultora para desarrollar equipos de alto rendimiento de las grandes empresas de Chile y el mundo, con una persona que desarrolló un modelo matemático. Entonces determinó cuáles eran las conductas claves que habían de tener los equipos en sus procesos de interacción. Entonces era dinámica de interacción, matemática no lineal, sistemas complejos adaptativos. Y mi búsqueda de encontrar algo que
llevar a generar esos equilibrios, digo la biodanza. Y claro, fue, como contaba la Roxy, un cambio profundo en la vida. A mí me pasó que decidí recorrer un camino que siento que va a acabar en el último suspiro. Esto de lo de la experiencia vivida. Va a ser hasta el último momento. Y desde ahí la biodanza permite eso. Yo siento que el propósito es llegar a transitar hacia ese nuevo cambio de estilo de vida, y que es posible. Entonces, después de varios años, lo vivo así. Entonces, en mi inquietud con la biodanza y ver qué sucede a nivel personal, bueno, sobre la experiencia misma de que salí un mundo súper corporativo y empresarial a un mundo mucho más cercano con la gente, desarrollando metodologías y prácticas de carácter colaborativo. Siento que sí, la biodanza, la colaboración, si bien estaba presente, no tenía como el protagonismo que podía haberlo tenido mucho antes. Pero me surgió un deseo bien profundo de poder colaborar y compartir todas estas experiencias que iba viviendo con los demás. Entonces, a partir de aquí, acerqué la biodanza en distintos tipos de organizaciones, en educación escolar, en universidades, hablo de alumnos, de deporte escolar, de profesores, de directivos, y también en el mundo empresarial, principalmente en empresas de retail, de finanzas, de minería, que era todo decían, ¿qué pasará con un equipo minero acá? ¿O qué pasará con un equipo dedicado a la construcción? ¿O qué pasará con un equipo dedicado de un call center, ¿no? En distintos tipos de organizaciones, empresas públicas y privadas, sucederá lo mismo. ¿Qué sucederá? Entonces nos dábamos cuenta que a medida que la llevábamos, y quizás lo más desafiante era el poder convencer a alguien para que dijera que sí a la biodanza, que es toda una historia esa, y el efecto sucede, y todo esto el para qué la biodanza sucede, y sucede de una manera sorprendente. Entonces, un método que por sí solo es extraordinario. Yo en lo particular tuve esta inquietud a ver, bueno, que ya vemos a través de la lectura corporal, uno observa que hay una mayor posibilidad de acción, surgen mayores procesos creativos, intervienen más personas, se involucran más personas, y quise medir qué sucedía con los afectos positivos y negativos, ¿no? Afectos entendidos como sentimientos y emociones. Entonces, a la fecha, después de unos ya casi 4 años de investigación y midiendo esto, el dato es que, se resume en un dato, el dato es que la percepción de los afectos positivos que percibe el grupo después de una sesión de biodanza aumenta en un 10%. Y la percepción de los afectos negativos que percibe el grupo después de la sesión de biodanza se reduce en promedio un 20%. Entonces, esto comparado con otros grupos de control que no viven esta experiencia, no sucede, pues prácticamente no hay variación. Y es interesante luego generar la discusión, ¿por qué será? ¿Será porque la biodanza ocupa el cuerpo y genera una vivencia con un otro? ¿Será que cambio solo es posible a través de una experiencia presencial de mí con otro? ¿Será que solo si activo una parte de pensamiento, voluntad, genera un cambio que se sostenga en el tiempo? Entonces, bueno, ahí compartir esa experiencia, y que curiosamente, que no era el propósito, pero sí genera muy buenos resultados luego. Luego cuando uno hace un vínculo con lo que quería lograr esta organización, este equipo, sí que mejoran y bastante los resultados. Felipe, yo quería, gracias, bueno, ahí vamos a hablar un poquito más. Felipe tiene un caso súper lindo del deporte, pero quería contarle también mi experiencia. Yo he trabajado con algunas organizaciones sociales en el coaching y bueno, con temor siempre, porque hay bastante prejuicio respecto al biodanza, al nombre. La gente piensa que como que uno va a bailar, pero en realidad es una expresión, una forma de expresar la afectividad, la corporalidad con el otro, el poder del abrazo también que decía Rolando Toro. Entonces recuerdo de un par de instancias de grupos grandes de gente de dirigentes sociales, empresarias pequeñas, microempresarias aquí en pequeñas localidades de acá, en que después de la biodanza me decían, mira, nosotros no queríamos eso de biodanza, pero realmente lo único que queremos ahora es que hagas biodanza. Entonces hacíamos la sesión y resulta que después ya no querían como que no hiciéramos nada más que eso, porque son muy pocas las instancias nosotros personales que tenemos la posibilidad de vivir un encuentro con el otro, con música, afectivo, donde tú tenés que coordinarte con otro para caminar, tienes que encontrar el ritmo en común. Entonces,
nosotros vamos, en la sesión vamos dirigiendo un poco con las consignas. En el caso organizacional, por ejemplo, cumple muy bien porque tú quieres que el otro converse con el otro, ¿no es cierto? Quieres que se coordine con el otro. Y todas esas cosas tú cuando las haces en físico, está sucediendo a nivel neurológico también y a nivel emocional. La persona se está conectando a través de salir de su zona de confort, tomarle la mano al otro, coordinarse con el otro, conectarse con su emoción, ver al otro en los ojos, empatizar. Entonces todos esos conceptos que usamos en la colaboración, que tiene que ver con la escucha empática, por ejemplo, con el dejar ser, florecer al otro, como dice Humberto Maturana, tú lo practicas en una sesión de biodanza sin darte cuenta. Entonces termina esa sesión de biodanza y tú te das cuenta que te pasan cosas y resulta que muchos comentarios es como, oye, yo trabajaba con esta persona, pero yo nunca la había mirado a los ojos, nunca había hablado con ella, nunca. Y después de una sesión de biodanza lo que pasa generalmente, no sé, el 80% de las personas es que se generan conversaciones después, se genera una camaradería instantánea, o sea, como nivel organizacional me pasó que yo lo ocupo en la curva de los talleres que diseño, la inserto en alguna parte antes de la mesa de trabajo colaborativo, el World Café, los proyectos, va en una parte diseñada, depende del objetivo, por ejemplo, del taller. Si queremos colaboración, si queremos generar creatividad, porque queremos que salgan ideas, se puede trabajar la creatividad también. Generalmente, o si quieres que la gente se conecte porque hay mala relación, o quieres incentivar el trabajo de grupos, la conexión humana, la afectividad, y ahí uno puede ir dirigiendo las clases de acuerdo al objetivo que quieres cumplir con la intervención que quieres hacer. Entonces la guianza ofrece múltiples posibilidades, porque es una herramienta que es como una bomba atómica en todo caso, es muy fuerte, o sea, es muy potente para abrir espacio, y es muy integradora porque ocupa todas las áreas nuestras. Por lo tanto, igual tiene ciertas reticencias y ciertas resistencias a veces de algunas personas, ¿ya? Sin embargo, cuando tú tomas un proceso de biodanza como alumno en un grupo, todo eso se va haciendo de una manera progresiva, como Felipe siempre conversamos de eso. Pero cuando tú haces una intervención organizacional, digamos, se ocupa en una parte en el diseño de lo que tú quieres implementar, pero también hay múltiples posibilidades, que es lo que yo siempre quería hacer, de intervención sistémica de la biodanza con otras herramientas para hacer intervenciones ya que tú movilices un grupo de personas en la colaboración, por ejemplo, que sea una parte importante porque se generan afectos indiferenciados. Es una sensación de tu grupo de biodanza que después que tú tienes como cuando tú estabas con tus compañeros de colegio o de la universidad, se genera una fraternidad así, como que no es importante saber qué hace, puede pasar semanas o sea, meses que tú no tienes idea qué hace tu compañero, qué profesión tiene. O sea, 1000 veces nos ha pasado que no tienes idea, pero tú tienes un lazo afectivo con esa persona. Porque te encuentras todas las semanas, porque bailas con él, porque tiene esta vivencia de la identidad hasta la trascendencia. En el fondo es una ceremonia semanal. Y bueno, en el tema organizacional, como intervenciones localizadas también, hace este efecto de quiebre de sensibilidad, de sensibilizarnos y de acceder a esta etapa que en el modelo colaborativo está, que es parte del valor social, que es la conexión con las personas. O sea, no solamente el resultado, no solamente el valor del conocimiento, sino que dentro de desarrollar la colaboración tenemos que tomarnos a nosotros como seres humanos, tenemos que humanizarnos. Entonces, la biodanza es una muy buena herramienta para poder humanizarnos de una manera grupal. No sé si hay danza circular y hay otras danzas, hay otras cosas, pero yo siento, para mí, bueno, la biodanza, como te digo, en mi caso, me cambió la percepción, y ahí yo encontré a Cristian, y yo hice esta homologación de la biodanza con el modelo de trabajo colaborativo del CLEGE, y me di cuenta que operaba en todos esos niveles. Así que, bueno, es una oportunidad, es algo bien complejo de escribir, como decía Felipe, con palabras. Hemos tratado de transmitir qué es lo que se logra, qué se puede hacer, pero definitivamente para el cambio organizacional y para el cambio de nosotros mismos, esto de evitar la disociación entre la afectividad y el pensamiento concreto, es una posibilidad muy importante para todos nosotros que estamos transitando en esta época. Entonces, no la separación. Esto como que por quemar el bosque, pero porque es dinero, hay una disociación entre el efecto porque no nos estamos conectando con eso. Entonces, a nivel individual, si conectamos con esta integración, vamos a generar una sociedad mucho más saludable. Entonces, mucha gente que hace biodanza,
que son profesionales generalmente, personas como cualquiera de nosotros que están ahí de todo tipo, luego que empiezan a practicar, generan cambios en su entorno, o se sensibilizan y se ponen más ecológicos, porque genera como un despertar de darte cuenta que tú no estás solo, sino que estás en algo, y tus acciones en ese algo también tienen consecuencias, positivas y negativas. Hay como, se genera algo bien mágico, y que la metodología y el fundamento lo describe, pero en realidad hay que vivirlo. Es una reconexión afectiva, es una reeducación afectiva, es una transformación personal en el fondo. Así que por eso, por mi parte, creo que hay muchas posibilidades que se pueden catalizar a través de la biodanza. Super. Sí, súper interesante. Por ejemplo, nos imaginamos con Roxana, ¿qué sucedería si cada grupo, desde el colegio o desde las épocas, desde los infantes hacia adelante, vivieran este tipo de experiencias, que son vivencias integradoras? Es impresionante cómo cambia la forma en relacionarse de los niños, de los adolescentes y también de los adultos. Entonces, cuando nos preguntamos qué sucedería si esto formara parte de la educación desde el inicio y le diera un espacio, ¿cuál sería ese cambio? Entonces, ahí lo que hemos alcanzado a vivir y ver en colegios desde los chiquititos y los jóvenes es muy bonito. Son experiencias que les quedan para la vida, son como enseñanzas, como si de alguna manera también se podría decir que pasar por la experiencia de biodanza es como una plataforma que te conecta con todos los recursos del cuerpo humano. El cuerpo humano como algo grandioso, como una fuente de recursos y de placer también. Así que yo no sé, Roxy, si tú quieres aportar, decir algo más, o abrimos los micros para escuchar las preguntas que nos quieran hacer, las dudas que tengan. Sí, ¿Sí? abramos los micros nomás para conversar. Cristian. Sí, ahí, mira, para empezar, aquí han dejado un par de preguntas algunas de las personas que se inscribieron, y hay una que dice, hay dos o tres, pero la primera dice, ¿qué proceso sigue la biodanza? A lo mejor esto ya lo respondieron, pero vale la pena hacerlo. ¿Qué proceso sigue la biodanza para conectarnos con nosotras mismas, con nuestro centro energético, con nuestro útero, etcétera? Gracias, dicen por ahí. ¿Vale? Y después hay otra, si quieren les lanzo dos. ¿La danza y el alto liderazgo pueden ser una sola? Completamente. Dos preguntas a lo mejor un poco diferentes, pero súper Sí. interesantes. Felipe, ¿querés tú empezar? Sí, a ver, el alto liderazgo y danza pueden ser uno solo. Entonces, alto liderazgo, ¿yo qué interpreto cuando escucho alto liderazgo? Interpreto una jerarquía vertical, ¿cierto? Donde hay una altura y vemos a las personas, algunas que están arriba, otras más abajo y otras más abajo, ¿cierto? Entonces quizás se asocia a una jerarquía organizacional. Y danza, la danza es una danza. Entonces en biodanza, la danza es una danza integradora. Y la experiencia de los líderes es muy importante. ¿En qué sentido? Cuando hay un líder de un equipo, por ejemplo, un gerente de proyecto minero, o alguien que desarrolla un proyecto de innovación en educación, o un entrenador de un equipo de deporte que tiene la voluntad y el deseo de experimentar, es muy importante, porque aquí actuamos sobre la voluntad. Entonces, por ejemplo, a una sesión semanal o a una formación, las personas van voluntariamente a vivir la biodanza. Distinto es la organización en donde el grupo asiste porque o el profesor los llama, o el entrenador los llama, o el jefe los llama, o el dueño de la empresa los llama. Entonces, es distinto. Y en ese ámbito, el rol que ejerce esta persona, que es el que convoca a los demás, el que convoca al grupo, el que los invita, es muy importante para que la biodanza pueda llegar. Luego, cuando están ahí en la misma sesión, pasa lo que ya les contó Roxana, lo que les cuento yo, que es como la magia, es muy impresionante, es una magia porque es toda una metodología muy bien desarrollada, ¿sí? Entonces, como para hacer esas ambas cosas. Y la experiencia, claro, es impresionante ver cuando
líderes de organizaciones y de empresas muy grandes, imagínense cómo se siente, por ejemplo, una persona que lo ve muy arriba, tomado de la mano con él, caminando juntos, dándose un abrazo, haciendo un encuentro de manos y mirada, y cómo de manera progresiva, muy acercando a él, en un espacio en donde no hablamos, y le damos espacio al sentir. Entonces, como que reencontrarse con el origen de la vida, que es el encuentro humano, que es como cómo se agrupaban los grupos antes, ¿no? Eran 50 personas, ¿por qué no más? Porque tenían posibilidades de vínculo, ¿cierto? Entonces, es como reconectar con eso. Y en el círculo, complementando también, todos somos iguales. Entonces, yo he sabido de experiencias de liderazgo tradicional, de que hay personas, líderes que después de la sesión de biodanza le han dicho, perdón, en realidad, disculpa, nunca te había visto, que era el que estaba limpiando, haciendo aseo, abriendo la puerta, y generando reflexiones profundas en algunas personas, porque generalmente las personas, como hay un nivel de estrés muy importante y tú no te conectas con emociones y en esta experiencia tan importante, que te moviliza. Y por otro lado, también más que el acto de liderazgo, también conversa mucho con el liderazgo colaborativo. O sea, ahí ya es como que caemos en un lugar para sembrar muy, muy favorable para la colaboración. Funciona para ambas cosas. Así que no hay problema. De hecho, es una oportunidad bastante importante, o sea, una oportunidad grande y que tiene que ver también con el ego. Esto del alto liderazgo también tiene que ver con el ego en un lugar en que crees que todos somos iguales, donde tú no puedes hablar, no puedes dirigir, entonces sí, conversa, danza. Es más desafiante obviamente cuando hay una barrera más del ego, pero que a través de la metodología eso también no se puede manifestar mucho ahí en una sesión, digamos. Y la otra pregunta, Cris, era el proceso de la identidad, no sé si... bueno, como hablábamos, que le respondimos un poco que tenía que trabajar con la identidad, de sentirnos como enteros. En el fondo, tú a través de la evidencia corporal y de tu conexión con tus emociones, te puedes conectar con todo tu ser. Puede ser con tu útero, con tus piernas, con tus caderas, con el placer de vivir. En realidad, es el proceso individual de cada uno. O sea, hay ejercicios que se potencian ciertas líneas donde tiene que ver con la vitalidad, la sexualidad, donde se trabajan ciertos centros corporales, o la tierra, por ejemplo, los elementos también se trabajan en biodanza, eso no lo conversamos. Se trabaja a través del agua, el elemento agua, tierra, fuego, entonces como elementos que nos van movilizando, y la tierra, por ejemplo, tiene que ver con la corporalidad, con el fuego, con la creatividad, entonces sí es un proceso que al irte conectando contigo, con tu identidad, con tu potencialidad, efectivamente te puede conectar con algo más allá corporalmente, aunque en realidad no hay una danza específica, por ejemplo, para el tema del útero, pero sí tú te conectas con tu cuerpo, con tu corporalidad, con tu sentirte, porque de repente tú sientes, es diferente que yo te haga decir, ¿sabes que mueve los brazos hacia atrás y sueltan un segmentario de hombro? Cuando tú lo haces, tú te das cuenta que estás tenso, o te das cuenta que no podés soltar la cabeza hacia atrás y que te cuesta mucho, pero eso también tiene que ver por una rigidez que uno tiene. Entonces, al soltar la cabeza hacia atrás, o hacer un movimiento circular con la cabeza, tiene que ver con que tú no sueltas la cabeza, o sea, no sueltas la mente. Entonces, en esa integración, tú te das cuenta que no estáis separados, entonces tenéis reflexiones también. Entonces, es un proceso de tú te vas dando cuenta a través del otro. O haces un ejercicio con el otro de límite y te cuesta mantener el límite con la mano así, y el otro te invade y te das cuenta que afuera en el mundo te invaden. Entonces, cuando tú aprendes a poner el límite, la mano hacia adelante con el otro que te esfuerza, de alguna forma amable, por supuesto, te das cuenta que afuera en el mundo también lo podías hacer. Así que, no sé si, bueno, ahí lo mejor trate de transmitir la pregunta. Súper. La respuesta a la pregunta. Súper. Mira, y ahora Roxana, que ve que se incorporó Álvaro del Campo, profesor de educación física al Colegio de los Sagrados Corazones, entrenador de voleibol, y quizás, mira, se me ocurre acá, voy improvisando, preguntarle al Álvaro también cómo vio este proceso, porque la pregunta era cómo es un proceso de integración, cómo se vive el útero, entonces, cómo llegar a conectar los centros energéticos. Entonces, las consignas que damos cuando estamos en una ronda, que en esta forma circular, la consigna que decimos es que la ronda funciona como un útero que cuida, que protege, que nutre al grupo. Entonces es un espacio donde nos permitimos expresarnos sin juicio, sin ninguna etiqueta.
y quizás como está el Álvaro que lo acabo de ver que se conectó, quizás tú podrías comentar, pequeña introducción, que con él vivimos unos procesos muy bonitos de preparación en sus equipos que representaron a Chile en un mundial en Serbia y luego en Sudamericanos de Medellín y de Arequipa. Álvaro, ¿te animarías así improvisadamente a compartir tu propia experiencia como profesor, con tus alumnos, como entrenador? Sí, por supuesto. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, sí, decir que desde la primera vez que logramos vivir esto sin conocer mucho de qué lo que era la biodanza, hasta hoy puedo decir que fueron momentos realmente muy, muy lindos, maravillosos. No, no tan solo lo digo yo, sino que todos aquellos alumnos, estudiantes, jugadores de vóley que lo pudieron vivir también. Y para ellos también fue una experiencia que los marcó positivamente para sus vidas. Ya, hasta el día de hoy preguntan y quisieran vivir nuevamente esta experiencia que fue tan bonita para todos. Y, y lo mejor, personalmente que vivo hace mucho tiempo del deporte, el poder haber vinculado esto fue una ganancia impresionante también para el deporte que practicamos. Súper, muchas gracias Álvaro. No lo va a decir Felipe ni Álvaro, pero ellos están escribiendo un libro que van a sacar pronto sobre la vivencia de haber introducido la biodanza en un equipo de vóley, ¿vale? Y lo que no dicen que el equipo de vóley subió, no quiero hablar de rendimiento y cosas por el estilo, pero que les fue bastante bien, ¿vale? No solamente en su conexión humana, sino también al final en su hacer, ¿vale? Porque esa experiencia es interesante. Pronto va a estar ese libro, después Felipe nos puede dar ahí, o Álvaro, un par de señas. Abrimos micros. Por ahí alguien preguntaba los talleres online, dado que hemos estado con la pandemia, con todo esto, hemos estado desde casa. ¿Se han podido hacer talleres online, etcétera? Yo, por ejemplo, hago yoga y he seguido yoga online y perfecto, ¿vale? De hecho, me he acostumbrado. ¿Cómo era el caso de la biodanza? ¿Qué pasa? ¿Se logra esa conexión? Ahí tenemos una Es un reflexión temazo. con Felipe, ahí tenemos alguna diferencia con Felipe, pero yo sigo siendo, hay biodanza, pero aunque no es biodanza, porque biodanza es en grupo, ¿no es cierto? Es con el otro, es con caricias, contacto. Sin embargo, nuestro grupo que hacemos con Pablo y Coreista, mi marido, que hacemos biodanza toda la semana, hemos seguido con personas que sí han hecho biodanza antes. Y también tengo una persona nueva que es como más desafiante, porque igual tiene la memoria de haber hecho biodanza, entonces sientes o puedes alcanzar ciertos niveles de vivencia que llamamos nosotros a través de los ejercicios y con la música. Entonces, en mi caso sigo haciendo en mi grupo clases semanales, que son ejercicios individuales en el fondo, solamente hay una intención de conectarnos porque nos vemos, porque se genera un espacio de conversación, nos acompañamos, hacemos ejercicios dentro de lo que se puede y se logra cierto nivel de vivencia, como se llama, más sorprendente de lo que uno pudiera creer. Sin embargo, pero hay que también tener precauciones y, respecto a cómo se sienten las personas posterior a la sesión y también, como te decía, es como una cosa de ajuste porque realmente la biodanza en sí es de cerca, es estando con el otro. Entonces esto es como, es lo más cercano que uno puede hacer en estas circunstancias más que nada. Felipe ahí puede aportar de su mirada. Sí, sí, bueno, lo más bonito de esto que es como el deseo de hacer una biodanza online es por una intención de querer ayudar al otro y de seguir manteniendo al grupo, la integración y estar con ellos, ¿no? Es compartirlo. Entonces, como decía la Roxana, claro, biodanza es contacto físico, entonces sin contacto físico, ¿cómo no? Entonces, bueno, se generó incluso todo un laboratorio de investigación biocéntrica para poder compartir y discutir si se puede llamar o no, si se puede llamar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay distintas expresiones y para mí, como Roxana, todas son bienvenidas porque forman parte del ser humano
en ese sentido, quién es uno para juzgar o criticar o decir algo, sino que más bien felicitar a quien quiera hacer algo nuevo y vea qué sucede, pues eso es notable. Yo en lo particular decidí no continuar, y sí, mi manera de poder acompañar a mis grupos semanales a través de llamados telefónicos, principalmente eso. Sí contarles que en Madrid mañana, una persona de biodanza en una asociación internacional comienza con unas clases presenciales para una organización. Serían, creo que la segunda experiencia que se va a hacer ya. En España estamos en un proceso también distinto, otras partes del mundo donde hay desconfinamiento ya, se acabó el estado de alarma, entonces es muy interesante ver cómo se va a realizar. Entonces se va a realizar un espacio con ciertas características, ¿no? Va a ser más abierto, va a haber el uso de alcohol gel permanente en la sala, se va a hacer con mascarillas también, en posiciones así, cuando haya más cercanía se van a bajar. Entonces también es todo un proceso adaptativo nuestro de cómo volver con la biodanza cuando se pueda. Y de momento esta sería como la primera instancia del encuentro físico nuevamente. Hay alguien que puso algo muy interesante que me llamó la atención, porque con mi marido a veces hemos pensado en hacer, bueno, talleres de pareja, y acá el dado les que explica acerca de la ansiedad, el contacto y el otro. ¿No sería una buena opción los talleres en pareja y además online con otras parejas, dado que la pandemia hoy nos mantiene aislados? Sí, una súper buena idea. Es una súper buena idea porque, bueno, a veces las parejas no están siempre en la misma, porque a veces la pareja no hace biodanza, pero sí se puede, es una buena idea. De hecho, hay talleres que generalmente llevan al otro un poco obligado, pero terminan enamorados también, porque la conexión cuando trabajas biodanza en pareja es muy bonita, es muy linda. Y nosotros por ahí está mi marido Pablo, que hemos estado en talleres, no lo hemos impartido, pero sí. Así que sí, muy buena la idea, Sí, creo yo. ¿Será de la Nancy Torres, parece, la Towers? Towers. La Towers, amiga querida. Ah, ¿viste? Había otra pregunta que dice, ¿están haciendo talleres de formación online de biodanza? Yo creo que hay, si uno busca en Sí. hay. De hecho, en agosto yo voy a participar de unos cursos que se van a dar con Claudette Santana, Hitit Sánchez. Se va a dar un ciclo de formación que se va a llamar Amor, Ciencia y Arte. O sea, biodanza, amor, ciencia y arte. Y yo voy a estar en la parte de ciencia, un poco contando esta historia que le estaba contando de las mediciones y eso, lo que sucede. Sí. Hay otra pregunta ahí, pero no. Sí, ¿Qué diferencia tiene con danza, movimiento, terapia? Yo desconozco cuál es la danza, movimiento, terapia, entonces siento que no podría contestar esa pregunta, no y entiendo que la biodanza no se clasifica como terapia en específico, pero hay algunas apreciaciones distintas. No sé tú, Felipe, si... Claro, hay extensiones de biodanza que son módulos de formación ya como especialidades, que es biodanza clínica. Entonces, esta apunta para grupos que tienen cierto tipo de enfermedades, ¿ya? Como también hay especializaciones para grupos de tercera edad. Y, por ejemplo, Rolando cuando creó la biodanza partió con las investigaciones en un hospital psiquiátrico y empezó a verificar los cambios que habían en los estados más regresivos, en los estados de más vitalidad. Y claro, en sí también se podría decir que quizá la biodanza, hay una parte del libro que habla de los 7 poderes, que nos gusta decirlo los 7 recursos más que poderes. Entonces dice que claro, la música de por sí es un recurso que utiliza la biodanza y que es sanadora, como también el grupo, en el sentido que puede generar transformación, o la reconexión con las funciones originarias de la vida. En ese tránsito a la regresión de la identidad, al llegar al origen, es como esto que se define en biología del progreso. Muchas veces se cita que para el progreso a veces es necesario volver al origen de la vida. Entonces llegamos al origen de la vida, a la sacralidad de la vida, nos conectamos con eso, y eso ya de por sí es sanador. Eso. Después hay otra ahí, Roxana, se hizo un par de preguntillas de curioso. Alcaldes. Bueno, ahí estoy trabajando más formales. Yo he trabajado con un equipo de organizaciones más horizontales. Convencer al equipo hacia el taller. Las organizaciones más horizontales de dirigentes sociales o agrupaciones, primero hay como una barrera, pero después ya se enamoran. O sea... Esa es la pregunta, ¿no? Esa
que si Claro, en ese caso habéis sí. experimentado vuestros talleres en empresas, que entiendo que sí, que escucho Y que sí, Felipe, pero con, muy formales ellas. Y en el caso de qué tal la experiencia y luego también en qué otros sectores que no hayáis probado os gustaría a lo mejor experimentar, en cuáles estaríais más curiosos de ver los resultados. Felipe estuvo trabajando en el sector de la minería y con hombres, que yo lo encuentro, pero así como, es como en Chile, donde lo más poco probable es que puedas trabajar con biodanza, así que Felipe te puede contar ahí su experiencia. Sí, primero Carlos, que en el tono y en el propósito colaborativo, que es lo que nos convoca, cualquier experiencia que tú desees que experimentar, yo como veo que está en Barcelona, yo también, yo vivo en Vilanova y la Geltrú, feliz de ir a probar y a ver qué sucede. Me encanta esa parte de la experimentación. Así que, y también faig la clase en catalán, así que también está esa posibilidad. Y bueno, es muy curioso el tema formal, porque fíjate tú que para poder de alguna manera llegar a una organización como una empresa, aquí ya entramos a conocer al otro, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Entonces ellos quieren lograr cosas. Entonces, por ejemplo, lo que quería lograr la minería era poner en funcionamiento una planta de reducción de gases contaminantes en una fecha puntual, ¿vale? Con lo cual era un proyecto de muchos recursos económicos. Entonces mi manera de poder llegar allá no fue diciéndole, oye, la biodanza es... No, no, no. Mi experiencia, que le pasa también creo a la Roxy, cuando tú dices biodanza, la palabra genera un rechazo inmediato en las personas, ¿vale? Sobre todo en entidades muy formales. Incluso en los jugadores de voleibol del Álvaro, que nos puede contar ahí muchas anécdotas. Entonces mi manera de poder llegar fue lograr lo que queríamos. ¿Tú quieres lograr ese objetivo? Pues yo conozco un sistema de integración que lo permite hacer y que además se puede relacionar con modelos de alto rendimiento. Hay un modelo de alto rendimiento que dice que cuando los equipos están altamente conectados, aumenta la productividad en un 27% promedio. Entonces la pregunta es, ¿qué lo hace que sean altamente conectados? La biodanza. ¿Cómo opera en la práctica? De aquí yo también colaboro con un tema de una extensión de biodanza en lugares de trabajo. Opera que en la primera experiencia nosotros no decimos que vamos a hacer biodanza, para justamente evitar que haya un rechazo y una predisposición cortical a no querer hacerla. Entonces va bajo bienestar emocional, bajo lo que se desee trabajar en la organización. Pero una vez que finaliza la sesión, una vez que finaliza, y esto es muy importante, decimos lo que es, ¿vale? Tal cual. Y de esa manera hemos podido llegar a más organizaciones. Hay otras organizaciones que todo lo contrario, porque son líderes que tienen el poder de decisión, los que tienen el poder de decisión, de poder decir, vamos con esto. O por ejemplo, personas tan lindas como el Álvaro, que yo le cuento, oye, se me ocurre una locura, hagamos biodanza. Y el Álvaro me dice, bueno, para ser campeones del mundo tenemos que hacer cosas diferentes. Si queremos lograr resultados diferentes, hagamos cosas diferentes, vamos adelante. Y tú sabes lo que es, no tengo idea, pero confío en ti. Esos son como casos milagrosos que suceden. Entonces, muy interesante cómo poder vincularlo, como decía también la Roxana en su idea, ¿no? De sistematizar esto. Porque nos damos cuenta que, claro, si bienestar se asocia a que voy a funcionar mejor porque tengo un mayor deseo de estar con un otro, comunicarme con un otro, ver al otro, crear algún conjunto, entonces algo que es basal. Entonces, en la medida que instalamos esta plataforma, con total certeza, va a facilitar luego el cumplimiento del objetivo o de lo que se quiera realizar. Por ejemplo, como contaba la Roxana también, si tú querías hacer un think tank o un brainstorming o cualquier tema de co-creación, es muy distinto hacerlo cuando tú previamente hiciste biodanza que hacerlo sin biodanza. Es otro resultado. O cuando tú quieres obtener información de los otros, o cuando tú quieres hacer una evaluación de lo que sea, cambia. Porque cambia la percepción de los afectos. Las personas se sienten mejor. Y desde ese sentir suceden otras cosas. Y ahí empieza a tomar relevancia el proceso. Entonces, no es llegar al resultado final, es ir disfrutando de lo cotidiano, que es lo que va haciendo sostenible una relación con las personas a lo largo del tiempo, o tu permanencia en una organización. Entonces, eso ¿Y brevemente. cómo consiguieron entrar en alguna de esas empresas tan formales?
Así. A ver, en construcción, por ejemplo, había un congreso de profesionales en donde se juntaban los 70 profesionales de la empresa que tenían proyectos de construcción en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Entonces el objetivo era desarrollar equipos de alto rendimiento. Y me invitaron a mí a participar. Entonces yo, citando un modelo de alto rendimiento, dije, mira, los invito a hacer una vivencia. Y le hice una sesión de vivencia y les encantó. Entonces a partir de aquí ellos decidieron tomar esto, pero con objetivos muy claros, que era reducir la tasa de accidentabilidad, o sea, que hubiera menos accidentes, que se cumplieran los plazos de funcionamiento, o sea, los cumplimientos de los plazos de construcción, una reducción de costo y un reciclaje de productos, como esos 4. En minería, entonces, bueno, cada equipo constructivo, cuando se formaba, porque los proyectos tienen una duración finita, son 9 meses, 1 año, etcétera. Entonces mi propuesta era decirle, oye, conectemos al equipo desde el inicio y eso te va a generar mayores posibilidades de que se lleven mejor y de lograr todo tu objetivo, y así sucedió. Entonces eso llegó a participar durante como 2 años y tanto trabajando con todos los equipos de esa empresa. Y en minería lo mismo, era cumplir en la puesta en funcionamiento, entonces me cita una persona muy formal, imagínate, porque acá estamos hablando de que tienes que tener además toda la estructura administrativa que te sustente, porque como son empresas grandes, te piden la empresa, factura, una pila de documentos inacabables, procesos administrativos interminables. Entonces también te requiere, en esta integración, aceptar la realidad de cómo opera el sistema y tú adecuarte a ello. Luego hay iniciativas como la del Álvaro, que son puro moladarte, y ahí con las puras ganas nomás y la confianza vamos para adelante y nos evitamos todas otras cosas, ¿no? Aunque sí, también es súper importante también tener los procesos de encuentro con el rector del colegio, la jefa del área deportiva, comunicarle a todos los padres y apoderados lo que estamos diciendo, involucrar a todas las personas para que sepan lo que se hace. Pero es como en un proceso, tú quieres ofrecer un servicio y lo quieres realizar o vender un producto, prácticamente el mecanismo es el mismo. Quizá acá el detalle está en el cómo, Claro. cómo la introduces. ¿Cómo lo presenta? Sí, es ¿Cómo un lo desafío para uno, especialmente que viene del mundo formal. Pero el hecho también de que uno mismo lo practique, tú como de tu formación o de ser consultor y que valides la herramienta tú mismo, también eso es importante reconocerlo, porque también nosotros hemos estado haciendo un poco, abriendo camino, más otras personas más también, por supuesto, en la biodanza organizacional. Y quería dejar un detalle ahí, porque respecto al obrero de la construcción, con excelentes resultados, todo lo que tenía que ver en ese caso la prevención de riesgo, con el cuidado con el otro, se prende mucho con la biodanza, con el danzar con otro, el movimiento con música, y se prende el cuidado del otro. Entonces, me recuerdo que en el tema de la construcción hubo excelentes resultados respecto a las tasas de accesibilidad, porque se preocupaba el compañero por el otro. Entonces, eso se genera porque se genera un lazo afectivo, entonces, de cuidado. Y ahí están las múltiples posibilidades de poder aplicarlo en las organizaciones, en las comunidades, en la generación, linkeándolo con TGR, en la generación de comunidad, de fraternidad, que son puntos súper importantes para el trabajo colaborativo, que es donde menos herramientas ocupamos y donde menos importancia le damos. O sea, esto de traer la afectividad, de integrar la afectividad con el pensamiento concreto, es traer a la conversación y a la experiencia en el mundo convencional, experiencias que desarrollen la parte afectiva nuestra, que nos integren. Y hay muchas otras cosas más, no solamente esto, pero en el fondo es como el desafío, es también ponerlo en un nivel de importancia cuando queremos generar otra forma de hacer las cosas, una nueva forma, que tiene que ver con el liderazgo colaborativo, con estructuras mucho más horizontales. Sin embargo, la herramienta sirve para cualquier contexto, pero como herramienta transformacional, como Rolando Toro siempre la planteó, que éramos una bomba racimo de amor, en el fondo es ir a habitar espacios para generar cambios en las personas, para poder hacer o sea, el fin último es transformación, no todos llegan a ese punto, pero en el fondo es la integración para poder actuar en el mundo de una manera mucho más coherente. Eso es lo más trascendente. Y en lo práctico es recuperar la alegría de vivir, el contacto con el otro, la confianza con el otro,
aumentar tu autoestima, sentirte bien contigo mismo, recuperar la sensación de alegría de vivir, porque a través de la danza, estaba leyendo y se lo quería transmitir, en el fondo es como la experiencia más básica para poder experimentar tu identidad y conectarte con tu cuerpo. Y estar en el aquí y ahora es a través del cuerpo. Entonces, la danza te lleva a esa conexión rápidamente, a través de tu expresión corporal de ti mismo, de tu identidad. Entonces, es una puerta para acceder a tu darte cuenta de ti mismo, que es algo que parece súper liviano, pero en el fondo hay muy pocas instancias en el día a día, en lo cotidiano, que te hagan estar contigo mismo aquí y ahora, además de la meditación que algunos pueden practicar, pero no sucede de una manera colectiva tampoco. Entonces, la expresión corporal tiene todas esas posibilidades y cuando se hace de una manera afectiva. ¿Alguien más, si quieren? Sí, no, iba a comentar que ya estamos al final. Vamos a cerrar la grabación. De todas maneras, vamos a seguir media hora más, ¿vale? Ya con los micros más abiertos, etcétera. Porque para ir cerrando esta parte de la grabación, quería invitarte, Roxana y Felipe, a hacer unas palabras resumen final, ¿vale? Y ya, como digo, quitamos grabación y abrimos la conversación ya con las personas que se quieran quedar, que estén acá. Sí. ¿Rosana? Felipe, dale. No, dale tú. Bueno, para hacer como cierre, agradecerte, Cristian, agradecerte también, Roxy, como TGRE, darle espacio a este camino que es una forma siento que tan necesaria en el momento actual que estamos viviendo como humanidad. Como a través del cuerpo hay un sistema que permite esta integración humana, fortaleciendo la identidad y generando cosas extraordinarias en el ser humano. Entonces, la invitación es a que hagamos cosas distintas. Es un momento interesante para hacer cosas distintas. El cuerpo es algo que ha estado ausente. El sentir tampoco ha sido protagonista. Entonces, ¿qué sucedería si hoy fuese protagonista y cada día también el sentir? ¿Qué sucedería si pusiéramos en equilibrio lo que sentimos con lo que hacemos? Si le damos tanta importancia a un conocimiento específico, técnico, a la disciplina, al esfuerzo, que es muy importante, a poner el equilibrio también con el sentir, con el instinto, con la integración. Eso como palabras de cierre. Y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar, por los que nos acompañan, a Cristian también por la invitación, a Felipe. Mi reflexión es que, bueno, sí hay que intentar cosas nuevas, que la inspiración de la charla fue tratar de transmitir que como instrumento para el cambio, para la transformación, para el cambio de estar movilizarte de un lugar a otro, un lugar que nunca, un lugar nuevo. Entonces, con la creatividad existencial en el fondo. Entonces, la biodanza te permite conocerte, danzar tu cuerpo y después generar nuevas neurológicas, nuevas realidades, porque te permite expandirte existencialmente, te permite ser creativo en tu vida, pero también en términos prácticos y en términos de tu cuerpo, de la danza y tu mundo, porque no está separado. Entonces, lo que yo hago ahí y exagero en ese grupo, en esa vivencia, luego voy afuera y lo hago. Entonces, si marcho alegre y estoy triste, pero me transmito con eso, después cuando voy en la calle, estoy triste, me acuerdo y marcho o camino alegre. Entonces, es también como, mi reflexión es cómo llevamos todo esto también al mundo afuera. Ya es momento, siento yo, de que todas estas cosas se conecten, esta integración, digamos, entre el pensamiento concreto y la afectividad, la trascendencia, se plasmen en el mundo concreto de afuera, digamos. Aquí Carolina Enríquez también pone, ya se va, pero nos reencuentra con mi ser, siento que la biodanza nos reencuentra con mi ser esencial y que se puede prescindir de lo racional, dejarse llevar por lo sutil, lo invisible, pero existente. Sí. Eso yo siento que es la invitación de esto, a humanizarnos. Vale, bueno, muchas gracias nuevamente Felipe y Roxana por todos estos aprendizajes, por todas estas invitaciones también, porque
esta charla no es una charla teórica y una invitación a que cuando se recuperen los espacios, como tú decías por ahí, Felipe y Roxana, de biodanza en cualquier formato, pero obviamente que el presencial es el más potente, estén invitados. Bueno, muchas gracias, voy a cortar la grabación.